La noche se había tragado por completo el camino y la lluvia martilleaba el techo de la camioneta de Mateo. Un fallo en el motor lo dejó varado a kilómetros de cualquier señal de vida, salvo la silueta fantasmal de la vieja iglesia de San Sebastián, alzándose solitaria en la penumbra. Buscando refugio y quizás algo de esperanza, Mateo empujó la pesada puerta de madera. Chirrió en protesta, abriendo un hueco a un interior oscuro y húmedo, donde el único sonido era el goteo incesante del techo filtrándose en algún rincón olvidado. Mateo se movía cauteloso entre las bancas desiertas cuando un susurro tenue y quebrado llegó a sus oídos. No era el viento, era una voz humana proveniente de los confesionarios al fondo. «Padre», gemía una voz irreconocible, «he pecado, y mi alma ya no soporta más esta carga. El peso de mis acciones me ahoga y busco la absolución antes de que sea demasiado tarde». Intrigado y ligeramente perturbado por el tono desesperado, Mateo se acercó con sigilo al reclinatorio opuesto, el del confesor. Distinguió la silueta de un sacerdote, inmutable, sentado en la penumbra del cubículo. Intentó enfocar su mirada, esperando ver el rostro compasivo de un clérigo, pero solo encontró una superficie lisa, una oscuridad uniforme donde deberían estar sus facciones. No había ojos que lo miraran, ni boca que pronunciara una bendición, solo un vacío que absorbía la poca luz. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Quiso retroceder, pero antes de que pudiera hacerlo, el sacerdote levantó una mano huesuda y pálida que parecía emerger de la manga raída de su sotana. Lentamente, esa mano se extendió a través del delgado separador de madera y se posó directamente sobre la mano de Mateo, que descansaba inconscientemente sobre el reclinatorio. Una presión fría e inexplicable lo invadió, una sensación que no era ni de carne ni de hueso, sino de algo anterior a la vida misma. La piel de Mateo se erizó. El susurro del confesante se apagó abruptamente, como si la voz hubiera sido aspirada por la misma ausencia. En ese instante, Mateo supo que no estaba en presencia de un hombre santo, sino de algo más. Arrancó su mano de golpe, sintiendo el eco helado de la palma sin rostro. Con un grito ahogado que la tormenta se llevó, huyó despavorido de la iglesia, sintiendo la presencia vacía y sin rasgos, siguiéndolo hasta el último paso antes de cruzar el umbral. Nunca supo quién era el pecador anónimo, ni por qué ese cura no tenía rostro, pero la sensación de esa mano helada, desprovista de huellas dactilares o calor vital, lo perseguiría en sus pesadillas por el resto de su vida, recordándole el terror de una confesión que nunca terminó. El antiguo convento, ahora reconvertido en un museo de arte sacro y colonial, albergaba en una de sus salas más oscuras un retrato anónimo de un sacerdote del siglo XVIII. Los visitantes solían pasar de largo, sintiendo una extraña e inexplicada incomodidad al observarlo. No era la técnica ni el color, era la perturbadora ausencia de facciones. El lugar donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca era una superficie uniformemente pálida y lisa, como si las pinceladas se hubieran negado a definir cualquier rasgo, dejando un vacío inquietante en el centro del óleo. Sofía, una joven y brillante historiadora de arte especializada en iconografía religiosa, se obsesionó con la pintura. Pasaba horas frente a ella, escudriñándola, intentando descifrar el misterio detrás de esa ausencia. No había registros del artista ni del clérigo retratado. La falta de información solo alimentaba su fascinación. Una noche, absorta en sus investigaciones, Sofía se quedó trabajando hasta altas horas. Las luces del museo se atenuaron y el silencio se hizo profundo. Al levantar la vista hacia el retrato, juró que la oscuridad en el rostro del cura se había profundizado,
como si el vacío se hubiera vuelto más denso, más palpable. Sintió un súbito mareo, una punzada en la cabeza, y al enfocar la vista de nuevo, creyó ver una sutil deformación en la superficie pálida, como si la piel pintada se moviera, pulsara, bajo la ausencia de rasgos. Una protuberancia casi imperceptible aquí, una hendidura efímera allá. De repente, un susurro helado y gutural llenó la sala, resonando desde ningún lugar en específico, pareciendo surgir del aire mismo. Tú también lo verás. La nada. Pronto, la nada. La voz no era de hombre ni de mujer, sino una resonancia hueca que le caló los huesos. Sofía se paralizó, con los ojos fijos en el retrato. La piel de gallina se extendió por todo su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, sin recoger sus notas ni sus pertenencias, salió corriendo del museo, los ecos del susurro persiguiéndola por los pasillos. Dejó atrás el retrato, cuya inquietante faz vacía parecía ahora observarla con una malévola comprensión, como si el lienzo no solo la viera, sino que la reclamara. Desde aquella noche, Sofía evitó cualquier espejo o superficie reflectante. El terror de la nada reflejada en la cara del cura sin rostro se había anidado en su propia percepción, temiendo el momento en que su propio reflejo también le devolviera ese vacío. Don Rafael, con sus 80 y tantos años y la piel curtida por el sol y el tiempo, solía contar una historia que le erizaba los cabellos, una que había guardado celosamente desde su infancia. Recordaba haberse perdido en el vasto y enmarañado bosque cercano a la vieja ermita abandonada, un lugar que nadie se atrevía a pisar después del anochecer. Cuando la noche cayó y la oscuridad engulló los árboles, vio una luz tenue y parpadeante en el interior de la ermita, una vista insólita en un lugar que se creía desolado. Impulsado por la curiosidad y el miedo a la oscuridad del bosque, el pequeño Rafael se acercó con cautela. Por la ventana rota, observó a un sacerdote oficiando misa ante un altar vacío. El cura, envuelto en ropas raídas y polvorientas, parecía una figura espectral bajo la débil luz de las velas, cuya llama no danzaba, sino que se mantenía extrañamente inmóvil. Don Rafael intentó llamar su atención, esperando ayuda para encontrar el camino a casa, pero el sacerdote no reaccionaba, ni siquiera parecía notar su presencia. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, una danza ritual ejecutada en total soledad. Finalmente, el niño se atrevió a empujar la puerta y entrar. Un silencio opresivo llenó la ermita. No había el menor ruido, a pesar de los movimientos del sacerdote. No había el roce de las vestiduras, ni el arrastre de los pies, ni el murmullo de la liturgia, solo el absoluto y sepulcral mutismo. Rafael se acercó lentamente, sintiendo el aire volverse más frío con cada paso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la luz de las velas iluminó mejor la figura del sacerdote. Fue entonces cuando lo vio con claridad. El rostro del cura era completamente liso, una superficie de piel pálida sin ojos, nariz ni boca. Solo un lienzo blanco y vacío donde deberían estar las facciones humanas. Un terror primario, visceral, lo invadió. Su corazón martilleaba en su pecho como un tambor de guerra. El sacerdote, como si hubiera sentido su presencia a pesar de su carencia de ojos, giró lentamente su cabeza sin rasgos en su dirección. Aunque no tenía ojos, Rafael sintió una mirada gélida que lo penetraba hasta el alma. Era la mirada de la nada. Don Rafael, el niño, no gritó, no pudo. Simplemente se dio la vuelta y salió corriendo de la ermita, sin mirar atrás, el recuerdo de esa faz vacía y observadora grabado a fuego en su memoria. Juró no volver jamás a ese lugar de misas silenciosas y sacerdotes sin rostro, un juramento que cumpliría hasta el día de su muerte, siempre atormentado por la visión de una misa oficiada para nadie,
por alguien que no era nadie. En el corazón del distrito abandonado de la ciudad, un grupo de jóvenes exploradores urbanos, armados con cámaras y la osadía de la juventud, se adentró en una iglesia centenaria que había sido declarada en ruinas. Entre los grafitis descoloridos y los escombros de lo que una vez fueron bancas, encontraron un viejo álbum de fotografías oculto bajo un montón de escombros. La mayoría de las imágenes estaban descoloridas por el tiempo y la humedad, muchas ilegibles, pero una en particular capturó su atención. Mostraba una antigua procesión religiosa de hace décadas, con feligreses vestidos a la usanza de otra época. En el centro de la imagen, liderando la procesión, se encontraba un sacerdote. Pero su rostro aparecía extrañamente borroso, como si la lente de la cámara no hubiera podido captarlo, o como si no hubiera nada que capturar. No era un desenfoque normal, era un vacío oscuro y uniforme, una mancha que absorbía la luz y los detalles donde debían estar los ojos, la nariz y la boca. Intrigados y algo perturbados, los jóvenes se rieron nerviosamente. «Debe ser un fallo de la cámara», dijo uno. «O el fantasma no quiso salir bien en la foto», bromeó otro. Decidieron tomar una fotografía de la fotografía con sus teléfonos móviles para examinarla mejor después. Esa noche, de vuelta en sus casas, la broma se tornó en escalofrío. Al revisar la imagen digital, el rostro del sacerdote no solo no se había aclarado, sino que la imagen del vacío facial era aún más nítida, más perturbadora. Era un abismo oscuro y uniforme que parecía mirarlos directamente, a través de los píxeles de sus pantallas. Uno de los jóvenes, Miguel, que había tomado la foto, comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, una figura alta y sombría, vestida de sacerdote, lo acechaba en la oscuridad de pasillos interminables. La característica más aterradora era, por supuesto, su rostro completamente borroso, una mancha oscura que se movía, siempre mirándolo, pero nunca revelando nada. Miguel, aterrado, intentó borrar la fotografía del álbum de su teléfono. La eliminó una y otra vez, de la galería, de la papelera de reciclaje, pero cada vez que revisaba, volvía a aparecer misteriosamente en su galería, una y otra vez, la misma imagen del sacerdote sin rostro de la procesión. Se convirtió en un recordatorio constante, una maldición digital que no podía eliminar, una conexión inquebrantable con la inquietante presencia capturada en la vieja iglesia que ahora parecía haberlo capturado a él. La sacristía de la antigua catedral era un lugar sombrío, casi olvidado y cubierto por una capa perpetua de polvo y telarañas. Luis, un joven acólito recién asignado, tenía la ingrata tarea de limpiarla a fondo, una labor que nadie había emprendido en años. Entre los viejos ornamentos litúrgicos y los muebles carcomidos, en una esquina oscura y polvorienta, encontró un antiguo espejo de marco ornamentado, cubierto por una gruesa tela mugrienta. Con una mezcla de curiosidad y cansancio, Luis desempobló el espejo. Al hacerlo, su propio reflejo se mostró pálido y distorsionado por el vidrio envejecido. Mientras limpiaba el cristal con un trapo, escuchó un leve suspiro que pareció venir directamente de detrás de él, tan cercano que sintió el aliento frío en su nuca. Se giró bruscamente, el corazón martillándole, pero no vio a nadie. La sacristía estaba desierta, solo el eco de su propia respiración agitada llenaba el espacio. Volvió a mirar el espejo y en ese instante, en el rabillo de su ojo, juró ver una figura reflejada a su lado. Era la silueta de un sacerdote, alta y delgada. Pero lo que lo congeló de horror fue su rostro. Era completamente blanco, una extensión lisa de piel sin ningún rasgo distintivo. Ni ojos, ni nariz, ni boca, nada.
un vacío inquietante que se reflejaba junto al suyo. Luis parpadeó con fuerza, sintiendo el pánico ascender por su garganta. Cuando volvió a abrir los ojos, la imagen del sacerdote había desaparecido, dejando solo su propio reflejo pálido y la suciedad del espejo. Se convenció de que había sido la fatiga, la oscuridad o su propia imaginación jugándole una mala pasada. Sin embargo, a partir de esa noche, el incidente en la sacristía dejó una marca imborrable en Luis. Cada vez que se miraba al espejo, en cualquier espejo, sentía una presencia invisible observándolo desde el reflejo. A veces, cuando se cepillaba los dientes o se arreglaba el cabello, en el rabillo del ojo, creía ver la silueta del cura sin rostro justo detrás de su propio reflejo, una figura inmóvil y sin facciones, una mancha blanca que lo acechaba desde el otro lado del cristal. Era un recordatorio constante de que la ausencia de faz no significaba la ausencia de una mirada. Y esa mirada, silenciosa y vacía, se sentía más fría y penetrante que cualquier par de ojos que hubiera conocido.